1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Están al aire? Bueno, muy buenos días, bienvenidos a la Superintendencia de Sociedades, en estos espacios que estamos creando para resolver dudas a nuestros empresarios y a la ciudadanía. Nos encontramos hoy con el doctor Fabio Bonilla. El doctor Bonilla es asesor del despacho y es experto en temas de investigaciones de soborno transnacional. Ese es el tema que nos une aquí en este momento, y es hablar de la resolución 2657, entre otros. Doctor Fabio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, doctor Fabio, hablemos de qué se considera como soborno. Bueno, pues muchas gracias. Me parece de la mayor relevancia un espacio como este porque en los 2 años y medio que ha tenido la superintendencia de experiencia en el ejercicio de unas facultades legales que le fueron asignadas mediante la ley 1778 de 2016, durante ese ejercicio muchos de los retos que hemos encontrado, entre otros, ha sido el de poderles explicar a los empresarios, que en últimas son los destinatarios naturales de estas disposiciones, en qué consiste esa conducta de soborno transnacional, como lo llama de manera específica la ley 1778 de 2016. Y básicamente uno podría decirlo de la siguiente manera. Estamos hablando de una modalidad muy específica de corrupción. Se trata de un acto de corrupción que es cometido por personas jurídicas en general, que están domiciliadas en Colombia, pero que tienen negocios en otros países y que a través de intermediarios, pueden ser terceros, subcontratistas, sucursales, podríamos incluirla ahí, o subsidiarias, dan, ofrecen o prometen a un servidor público extranjero los pagos de dinero o cualquier beneficio de otro tipo, con el propósito que ese funcionario público realice, omita o retarde cualquier actuación relacionada con sus funciones dentro de una operación o negocio internacional. Bien, doctor Fabio Bonilla. La Superintendencia de Sociedades hace unos días envió un oficio masivo a ciertas sociedades. Quisiera que me contara cuáles son los sectores farmacéuticos, cuáles son los sectores a los que se le ha enviado, y aclaremos que el hecho de que sea estos sectores a los que les enviamos el requerimiento no significa que los otros se queden tranquilos, ¿no? Claro que sí. Para responder esa pregunta me gustaría dar un poco de contexto acerca de las funciones preventivas que la ley 1778 le asignó a la superintendencia. Entonces, la ley del 2016 en el artículo 23 le asignó a la superintendencia unas funciones de promover la existencia de programas de ética empresarial en las empresas colombianas que estén sujetas a la supervisión de la superintendencia. Entonces, lo que ocurre entonces en ese caso y lo que hizo la superintendencia en el 2016 fue que emitió la resolución 2657 del 2016, que a propósito fue recientemente objeto de una pequeña modificación mediante la resolución 558 del 19 de julio del 2018, en donde se deja claro qué sociedades están obligadas a adoptar un programa de ética empresarial. Y en esa resolución se dice lo siguiente: las sociedades que son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, que utilicen intermediarios tradicionalmente en el desarrollo de sus negocios y que ordinariamente realicen operaciones internacionales, estarán obligadas a implementar un programa de ética empresarial si se encuentran en ciertos sectores económicos específicos. La razón por la cual la superintendencia designa de manera específica unos sectores es porque considera, después de una labor de investigación con base en fuentes internacionales, documentos de la OCDE, índices internacionales de percepción del riesgo, que hay ciertos sectores de la economía
que están mayormente expuestos a este tipo particular de acto de corrupción que es el soborno transnacional. Por esa razón, las sociedades vigiladas, repito, que tradicionalmente o habitualmente realicen operaciones internacionales por medio de intermediarios que se encuentran en el sector farmacéutico, el de la infraestructura y la construcción, el de manufactura, el minero energético y el de las tecnologías de la información, con unos requisitos y umbrales que sí los invitaría a revisar la resolución para no decirlos acá, esas sí están obligadas a implementar esos programas de ética empresarial. Ahora, como bien lo advertía usted en su pregunta, una cosa es que estén obligadas estas sociedades, que son las que están sujetas a la vigilancia de la superintendencia, pero esto no quiere decir que las demás empresas no lo hagan. La superintendencia, con una buena política, en mi opinión personal, ha tomado la decisión de decirles e invitar a las demás sociedades a que, a pesar de que no estén dentro de los criterios que hacen obligatorio la implementación de estos programas de ética, los invita a que lo adopten voluntariamente, entre otras razones, porque la misma Ley 1778 del 2016 establece que en el evento en donde se presente una investigación por la ocurrencia de hechos de soborno transnacional, una de las causas para reducir las sanciones que establece la ley es la existencia de un programa de ética. De modo pues que si una sociedad no está obligada, pero de todas maneras se enfrenta un hecho de soborno transnacional y esta entidad inicia una investigación, dentro de la investigación la existencia de ese programa de ética empresarial podría servirle como un criterio para atenuar las sanciones que prevé la ley. Bien, ¿de qué sanciones estamos hablando? En estos casos, la Superintendencia de Sociedades también da copia a autoridades como la Fiscalía, hay sanciones monetarias, pueden mover a los revisores fiscales o a las personas que trabajan dentro de la compañía. Ok. Lo primero es aclarar que las facultades que le asigna la ley a la superintendencia son facultades administrativas. Esta es una aclaración importante porque la superintendencia de sociedades actualmente tiene funciones tanto jurisdiccionales como administrativas. Las facultades que se ejercen en materia de soborno transnacional son facultades administrativas. Y son facultades administrativas que se ejercen frente a cualquier tipo de persona jurídica. Y ese es un punto que tal vez no le había hecho el suficiente énfasis en la primera pregunta que usted me hacía, y es que de la forma como está redactada la ley, esto quiere decir que los hechos de soborno transnacional que cometan no solo sociedades, que son las que son objeto de supervisión por la entidad, sino cualquier tipo de persona jurídica, incluyendo entidades sin ánimo de lucro, entidades que cotizan en el mercado de valores que no son sujetas de supervisión nuestra, cualquier tipo de persona jurídica o sucursales de sociedades extranjeras que estén domiciliadas en Colombia serían objeto de una investigación. Y en el marco de la investigación, la superintendencia tiene un deber de informar a la Fiscalía General de la Nación si se encuentran que los hechos además involucran otro tipo de conductas delictivas o pueden llegar a involucrar la responsabilidad de las personas naturales involucradas. Y como conclusión de la investigación, lo que puede hacer la superintendencia es imponer multas que pueden llegar a los 200.000 salarios mínimos. Hay una sanción prevista en la ley de inhabilidad para contratar con el Estado que puede ser de hasta 20 años. La publicación de la sanción en la página web de las personas infractoras y la prohibición para recibir subsidios o ayudas del Estado hasta por 5 años. Estas son las sanciones que se realizan en el marco de las investigaciones a cargo de la superintendencia, lo cual no es óbice de que esos mismos hechos puedan dar lugar a sanciones de otro tipo ante otras autoridades administrativas o judiciales. Expliquémosle a nuestra audiencia, invitamos de paso también a las personas que nos están viendo por la página web de las Supersociedades, www.supersociedades.gov.co, por nuestra página de live stream y por el Facebook. Expliquémosles a ellos de pronto en un gráfico muy cortico qué es soborno transnacional, porque no es este tema de que una empresa constituida en Colombia soborne a un funcionario en Colombia. ¿Cómo es entonces? Claro, eso es fundamental y ese es tal vez el principal punto que queremos que quede claro para todos los supervisados y en general para todos los que estén interesados en este tema.
Aquí estamos hablando de una conducta que en última se ejecuta en otro país. De ahí el adjetivo de transnacional. Estamos hablando entonces de personas jurídicas domiciliadas en Colombia o sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en Colombia que a través de terceros realizan un acto de soborno que ocurre en otro país. Entonces es en ese otro país en donde se da el ofrecimiento, la promesa o el pago a un servidor público extranjero. Y es ese servidor público extranjero quien en el desarrollo de sus funciones decide que como consecuencia de ese ofrecimiento, de ese pago, de esa promesa de un pago, va a retardar, va a omitir o va a realizar algo a favor de esa persona jurídica. Entonces, el punto que vincula a Colombia es el domicilio de la persona jurídica, pero el acto de sobornar y el funcionario público se encuentra en otro país. Es decir, la empresa A está constituida en Colombia y soborna a un funcionario público que está en cualquier otro país menos en Colombia. Ahí sanciona la Superintendencia de Sociedades a la compañía. Exacto. Ese es el marco claro de competencias que tiene la superintendencia y del cual no se puede salir. De modo que los hechos de corrupción nacionales no son competencia de la superintendencia. O el caso de personas jurídicas extranjeras que sobornan en otros países tampoco es marco de competencia nuestra. Son personas jurídicas colombianas o domiciliadas en Colombia, sucursales domiciliadas en Colombia, que sobornan a un funcionario de otro país. Bien, hablemos de un canal de denuncia. La Superintendencia de Sociedades puso en su página de internet, activó un botón que permite a los ciudadanos poner denuncias, cómo es, cómo funciona, tiene que quedar el nombre de la persona que denuncia, no tiene que quedar cómo funciona. Claro que sí. Esta es otra de los instrumentos que ha decidido diseñar la superintendencia como parte de su compromiso con la lucha con esta modalidad particular de corrupción. Y que nos hemos dado cuenta en la superintendencia, y es que muchas veces las personas que tienen la información sobre posibles hechos de soborno transnacional no tienen un canal adecuado para poner en conocimiento de las autoridades competentes, en este caso nosotros, esta información. Entonces, con base en eso, la superintendencia diseñó un formulario bastante sencillo y amigable y fácil de diligenciar, que consiste en 10 preguntas específicas en donde cualquier persona, a través de la página web, puede acceder en cualquier lugar del país, incluso en cualquier lugar del mundo en donde tenga acceso a Internet, y responder 10 preguntas muy específicas, en donde se le piden hechos básicos que podrían permitirle a la superintendencia determinar si existen méritos suficientes para iniciar una investigación. Ahora, este botón lo encuentran ustedes en la página principal de la superintendencia, en la parte inferior derecha, en donde hay una parte que se llama denuncias de soborno internacional. Hagamos el ejercicio acá, Fabio. Entonces, entramos a la página de internet de la Super. Sí, la página pues que www.supersociedades.gov.co. Entonces, ¿y en qué parte exactamente? Entonces, si ustedes me permiten. Perfecto. Listo. Entonces, una persona del común se acerca a nuestra página. Ubiquémoslo entonces. Entonces, estando en la página principal donde están todos los anuncios, la persona tendría que deslizarse hacia abajo. Debajo de eventos encuentran 3 botones específicos. El tercer botón, que está en el segundo renglón, dice expresamente denuncias soborno internacional. Hagamos la prueba. Entonces, cuando uno hace clic en el formulario de denuncias de soborno internacional, le hace una introducción y le está diciendo que pues, si usted quiere conocer mayor información, hay un documento de preguntas y respuestas con algunos de los temas que incluso estamos nosotros hablando acá en este momento. Y pasan las 10 preguntas. Empieza entonces preguntándole si usted tiene el nombre de la persona que puede estar involucrada en los hechos. Si usted no lo tiene, puede continuar. Si lo tiene, le pone que sí. Inmediatamente se despliega una parte en donde usted puede poner el nombre de la persona jurídica. Usted continúa y ahí le está explicando, debido a que la conducta involucra a funcionarios públicos extranjeros, le pregunta en cuál país estamos hablando en donde pudieron ocurrir los hechos.
y se despliega la lista de países. Ahora, en eso tengo que ser absolutamente claro, es intencional que si usted mira en la lista de países, usted no va a encontrar a Colombia. ¿Por qué razón? Porque, como le repito, para que quede claro para todo el mundo, los hechos de soborno transnacional son hechos que se ejecutan en otro país. Por esa razón, si lo que usted pretende es denunciar que hay un funcionario público colombiano que pudo haber recibido un soborno, ese ya no se trata de un hecho de soborno transnacional, sino es un soborno que se rige bajo las normas penales colombianas. Pero una vez designe usted el país, punto que además es uno de los puntos obligatorios dentro del formulario, usted puede seguir dando otra información. ¿Cuál es la entidad pública extranjera en la que trabajan esos funcionarios públicos? ¿Sabe los cargos? No es obligatorio, pero si sabe los cargos, pues es ideal que usted nos pueda dar la información y cada vez que usted le decía uno de estos puntos, le va a salir el espacio correspondiente en donde se puede poner esa información. Y así llega usted hasta 10 preguntas muy sencillas. Hay un espacio si usted quiere ampliar y darnos más información, puede aportar documentos. Y un punto muy importante es que no está obligada la persona a dar su nombre, si no se siente cómoda entregando su nombre a la superintendencia, pues no está obligado a hacerlo. Para nosotros podría ser una forma de eventualmente contactarnos con esa persona posteriormente para pedir mayor información, pero si la persona no se siente cómoda por cualquier razón, porque eventualmente tiene miedo de represalias o cualquier circunstancia por el estilo, pues el formulario no la obliga a poner esa información. Y finalmente ya pues le puede dar enviar si ha llenado las partes del formulario que se consideran obligatorias, como el hecho de designar el país en donde ocurren los hechos. Le va a quedar un número erradicado en donde ya dentro del sistema de información que maneja la entidad se puede empezar a estudiar la información y determinar si hay lugar o no para iniciar una investigación. Excelente. La Superintendencia de Sociedades, ¿qué estadísticas tiene en cuanto a número de empresas a las que a la fecha se les ha pedido información, Fabio? Bueno, en el tema de estadísticas, le puedo decir, pues, como lo mencionaba, tenemos 2 años y medio de implementación de las facultades de la Ley 1778, en donde hemos producido la resolución que hace obligatorios los programas de ética. Hay una circular que establece un contenido de los programas de ética y en desarrollo de esas facultades, sobre todo de la resolución que lo hace obligatorio, se hizo un oficio masivo a unas sociedades que, con la información que tiene la superintendencia, considera que pueden llegar a estar obligadas a adoptar ese programa de ética. Y como respuesta a esos oficios, tenemos que alrededor de 500 sociedades tenemos evidencia que ya han adoptado un programa de ética empresarial. Aparte de eso, pues empiezan a haber multas por el ejercicio de las facultades que establece la ley. Y a la Superintendencia de Sociedades exigirles a estas empresas, ellas también crean como unos planes para que las empresas más pequeñas, sus proveedores, sean más transparentes. Claro, eso es importante y usted toca uno de los puntos que está en la circular externa 3 del 2016, y es que en esa circular lo que hizo la superintendencia fue sugerir un contenido o unos principios generales que debería tener un programa de ética empresarial para considerarse efectivo. Y dentro de los diferentes puntos que toca esa circular, menciona específicamente el tema de terceros y el tema de los contratistas. Y le sugiere a las empresas que cuando vayan a adoptar ellas libremente su programa de ética, que por supuesto tendrá que ajustarse a las condiciones de cada empresa, tengan en cuenta esa relación con sus contratistas. ¿Y cómo lo pueden tener en cuenta? Una forma sería exigiéndoles de manera expresa que hagan un compromiso en materia de soborno internacional, e inclusive se podrían incluir cláusulas de terminación automática de esos contratos en el evento en que uno de los contratistas esté involucrado en hechos de soborno internacional. De modo que efectivamente el hecho de que tengamos un universo de sociedades obligadas hace que necesariamente todas las sociedades que estén relacionadas con ellas en algún momento van a empezar a estar involucradas en la misma conversación del soborno transnacional, de la lucha contra el soborno transnacional, y en esa medida se expande, el efecto es más grande, es casi como un efecto dominó para cubrir otras empresas.
Bien, el superintendente en sus presentaciones habla de que alrededor de 5% del PIB, 0.5% del PIB mundial se destina a temas de corromper. ¿Qué estadísticas tiene las supersociedades en ese tema? Sí, esas cifras, yo conozco las presentaciones del doctor Reyes cuando le ha hecho referencia a esas cifras que son realmente asombrosas, impactantes de la magnitud que tiene la corrupción en la economía global. Y sin duda ese es uno de los propósitos de este tipo de legislación, y es que la corrupción afecta a la libre competencia, y en últimas lo que hace una corrupción es que si una empresa dentro de sus prácticas empresariales debe pagar sobornos, pues se vuelve un costo que se lo va a traducir o al consumidor o lo va a recuperar de alguna manera, y eso hace que estemos afectando la forma en que deberían hacerse los negocios de manera limpia. Entonces, en ese sentido sí, es absolutamente impresionante esas cifras que existen sobre el impacto. Pero la misma guía que recientemente lanzó la superintendencia advierte algo que hay que tener en cuenta, y es que los hechos de soborno transnacional, según los estudios que ha realizado la OCDE, no solo se presentan en los países en vía de desarrollo, o los anteriormente llamados subdesarrollados. En los países desarrollados se presenta también. Entre los muy desarrollados y altamente desarrollados se encuentran alrededor del 40% de los hechos de soborno transnacional. Y no solo se trata de un tema que afecta a las pequeñas empresas, que por supuesto también las afecta, pero también afecta a grandes empresas. Nosotros tenemos estadísticas también de esas mismas fuentes que mencionaba, de que alrededor del 60% de los hechos de soborno transnacional se presenta en grandes empresas. Entonces, realmente es un fenómeno transversal que no solo involucra a empresas de grandes y pequeñas dimensiones, sino que también afecta a todo el mundo, casi que por igual. Muy bien. En algunas investigaciones, obviamente la Superintendencia de Sociedades no puede decir nombres, pero se ha investigado el tema de pagos en efectivo, regalos, pero también hay que ser claros que el soborno se da no necesariamente con la entrega del regalo o del efectivo. La ley es clara en dar o ofrecer. ¿Cómo es esto? Claro que sí, eso digamos que podríamos hablar de modalidades en las que puede ocurrir una conducta de soborno. Y en ese tema de las modalidades, uno corre el riesgo de nunca poder cubrir todas las posibles conductas que terminan siendo soborno, porque la imaginación de las personas que incurren en este tipo de conductas, pues cada vez se inventan nuevas prácticas. Pero en términos generales, ¿qué se puede decir? Que podemos estar hablando de pagos en efectivo, podemos estar hablando de promesas de hacer algo a favor, podemos estar hablando de contribuciones a campañas políticas, podemos estar hablando de donaciones, podemos estar hablando de pagos de gastos de entretenimiento, es decir, pagar un viaje, pagar la ida a un evento particular. Todas estas situaciones pueden implicar en últimas un hecho de soborno internacional cuando tienen como propósito que el funcionario público que se beneficia de esa modalidad de soborno realice o deje de hacer algo a favor de la empresa que está realizando el pago. Excelente. En lo que han visto en las investigaciones, bueno, recuerdo también a nuestra audiencia, a los que nos están siguiendo por redes sociales y por Livestream, estamos listos a responder las preguntas que nos lleguen, pero entonces seguimos con otra. ¿Para qué o qué busca la empresa que soborna? ¿Acelerar procesos, cerrar convocatorias? Digamos, ahí depende mucho de los casos concretos, pero ¿qué le puedo decir? La misma resolución 2657, que hace obligatorio los programas de ética, menciona que usted debe tener en cuenta los riesgos propios de la empresa. Y al hacer el programa de ética, usted va a tener que hacer un análisis específico de su empresa y en dónde encuentra ella un riesgo de estar sometida a un tema de soborno internacional. Entonces, cada empresa que conoce efectivamente el día a día
del desarrollo de sus actividades, debe determinar en qué parte del punto del desarrollo de su objeto social es donde puede llegar a estar expuesta a un hecho de soborno transnacional. Entonces, si se trata de una empresa que opera en algunos países que por índices internacionales o por índices de percepción del riesgo se considera que tradicionalmente existe el riesgo de soborno, o en un mercado en donde hay demasiados trámites, por ejemplo, trámites aduaneros, y los trámites aduaneros son extremadamente complicados, pues la empresa va identificando situaciones en donde está mayormente expuesta a ese riesgo del soborno transnacional. ¿Y cómo puede llegar a presentarse en esos casos? Pues puede ser para la asignación de un contrato, efectivamente, pero puede ser también para facilitar un trámite aduanero, o puede ser porque hay una tardanza en una actuación que usted espera de la administración, de modo que requiere un pago de facilitación, o usted está aspirando a que lo consideren de manera favorable en el futuro, y entonces realiza una contribución específica a un sector político, etcétera. Aquí las modalidades nuevamente pueden cambiar muchísimo, pero podríamos decir en términos generales que esas son las principales. Excelente. Aquí hacerle una cuña a las supersociedades y es la siguiente. Cuando la superintendencia, digamos, está en una investigación y envía funcionarios, y eso es para las empresas que también se prevengan, ellos llevan un formulario o algo donde está certificado que son nuestros funcionarios, que van a extractar información, no se pide recursos ni nada, ¿no? ¿Cómo es? No, eso es absolutamente fundamental de dejarlo claro, ¿no? Las facultades sancionatorias o de investigación que tiene la superintendencia le permiten en algún momento realizar visitas a las sociedades, que pueden ser o las visitas propias del ejercicio de las facultades ordinarias de inspección, vigilancia y control que tiene la superintendencia, o las funciones propias de esta ley. Y normalmente lo que hace la superintendencia en esos casos es que hace una credencial en donde identifica quiénes son los funcionarios que están autorizados para atender a esa diligencia, los identifica con sus documentos, y absolutamente claro, y en eso sí me parece muy pertinente la advertencia, no existe ningún tipo de cobro o de mención de recursos en ese tipo de diligencias. Lo que hacen los funcionarios en esas diligencias es ir a identificar en qué consiste el funcionamiento de la sociedad, entrevistar personas, eventualmente podrían interrogar a las personas que encuentren ahí o citarlas posteriormente para que hagan interrogatorios en la sede de la entidad, solicitar documentos, y una facultad muy importante, que es la captura de la información de la sociedad en los equipos que tengan en la diligencia, pero completamente pertinente su... ¿Qué pasa si una empresa que está siendo visitada por la Superintendencia de Sociedades o siendo investigada se niega a entregar documentos, a abrir las puertas? ¿Qué puede pasar? Eso es bien importante que usted lo menciona, porque la misma ley lo prevé, la misma ley señala la importancia que tiene la obtención de la información por parte de la autoridad administrativa, en este caso nosotros, al momento de realizar estas investigaciones. Y es que es fundamental, la oportunidad en el acceso a la información determina el éxito que tenga una investigación en materia de soborno transnacional. Por esa razón, la ley misma establece que en el evento en que una sociedad se abstenga de entregar la información, sea renuente o de alguna manera obstaculice la obtención de esa información, la superintendencia puede imponer multas que son de la misma gravedad que si se hubiera cometido el acto de soborno transnacional. Es tal el mensaje que quiere dar el legislador. La obstrucción de una investigación es tan grave como la conducta misma del soborno transnacional, y eso está previsto casualmente en el artículo 21 de la ley 1778, en caso de que las personas quisieran revisarlo. Muy bien, Alejandra Herrera nos hace la siguiente pregunta, y es, gracias Alejandra por tu inquietud, y es, nos gustaría saber si el soborno debe ser explícito, debe ser clara la promesa y la solicitud, y puede ser aparente la intención sin solicitar, pero luego llegar al acto o decisión que favorece a la empresa. Ok, Alejandra, esa es una pregunta muy puntual y muy bien planteada.
Y en últimas debo decirle que ese es un juicio que tendrá que hacer la superintendencia. Es difícil responder en abstracto por una razón. Por supuesto, no existe duda de si el pago se hace de manera expresa con una intención. Pero lo cierto, y debo decirle aquí un poco de manera casual, es que extrañamente se va a encontrar un evento en donde se diga que un pago tiene una destinación específica para un soborno. ¿Qué suele ocurrir? Que como ocurre en muchos otros casos en materia jurídica, usted tiene contextos o tiene indicios y a través de ese contexto es que usted determina cuál fue el propósito o la finalidad para realizar el pago. Entonces, dentro de la investigación que va a realizar la superintendencia, muy seguramente tendrá que determinar eso. Y como extrañamente va a encontrar usted que expresamente se hace un pago con un propósito determinado, es el contexto en el que se podría llegar a esa conclusión de que efectivamente se ocurrió así. Entonces le pongo un ejemplo sin entrar en detalles, y es que si había algo que usted quería en su empresa que se hiciera, pero no se podía hacer, y hubo un pago que digamos que podría ser neutro en las condiciones ordinarias, y después del pago es que se obtiene el resultado que se pretendía en el comienzo, entonces ahí ya puede haber un contexto que, aunado en el análisis de otras circunstancias, podría llegar a la conclusión de determinar ese pago se realizó con el propósito de realizar algo que antes no se habría podido obtener, y solo después de ese pago fue que finalmente se pudo obtener lo que la empresa pretendía. Hablemos también de beneficios, porque acá no es solo denunciar porque sí, que cojan a la empresa, sino si hay la misma empresa en la investigación ayuda o si de pronto con los oficios que ha mandado la Superintendencia de Sociedades, una empresa dice miércoles van a llegar acá a hacerme requerimientos, mejor yo voy y cuento, ahí qué puede pasar. Listo. Eso también es fundamental y es importante que ese mensaje quede claro en los destinatarios, en los vigilados de la superintendencia. A propósito de los mecanismos más eficientes para detectar conductas de soborno transnacional, según estudios de la OCDE, se encuentran las auditorías y los procedimientos de debida diligencia. Y eso lleva a que en muchos casos personas diferentes dentro de la organización empresarial son las que identifican la existencia de una posible conducta de soborno transnacional. De modo que esas personas podrían en algún momento tener un interés de beneficiar a la sociedad o a la persona jurídica expuesta a un hecho de soborno transnacional y acercarse a la superintendencia para solicitar lo que la ley de manera expresa llama los beneficios por colaboración. Esos beneficios por colaboración que están previstos en la ley suponen la entrega de información a la superintendencia en términos generales, evitando que se realice una investigación administrativa. De modo que entre más rápido venga una empresa a contar qué es lo que ocurrió, qué es lo que identificó, existe una mayor probabilidad de que se tenga un beneficio en la colaboración de la investigación. De modo que si la ley habla de unos beneficios por exoneración total y unos beneficios por exoneración parciales. Y lo que hace la superintendencia es estudiar los criterios que establece la ley, la oportunidad, la calidad y creo que es la efectividad del tercer criterio de la información que aporte la sociedad. O que una vez aportada esa información, se estudia en la superintendencia y si lo que hace es que ni siquiera se ha iniciado una investigación y además de que no se ha iniciado la investigación, la empresa no se benefició del soborno que se pudo haber pagado, en esos casos puede llegar a aspirar hasta una exoneración total de las sanciones que prevé la ley. Pero si sí se benefició, si ejecutó los actos de corrupción y ya se benefició de los mismos y ya existe una investigación en curso y en la medida en que esté más cerca la finalización de esa investigación, pues los beneficios por colaboración naturalmente podrán llegar a ser mucho menores que si lo hubiera hecho desde un comienzo. De modo que la invitación sí es clara a las sociedades que como este riesgo es un riesgo que se puede presentar en cualquier momento a las sociedades, tan pronto se identifique, la superintendencia puede ser un aliado de las empresas para buscar proteger la unidad económica empresarial de hechos aislados que se puedan llegar a presentar. Muy bien, nos pregunta Rodrigo Torres, ¿qué sectores han identificado, claro que en este caso nos tocarían los que ha identificado la OCDE, qué sectores se han identificado como los de mayor frecuencia
en la ocurrencia de sobornos transnacionales? Y de pronto contemos también cuánto es el promedio de una investigación en los países de la OCDE. Pues a Rodrigo le podemos decir efectivamente que la superintendencia, que hizo parte de los esfuerzos del gobierno colombiano aspirando a entrar a la OCDE, siguió muy de cerca las investigaciones que tiene la OCDE en esta materia. Y la OCDE ya identificó los sectores, los mencionábamos, y son los que están incluidos en la resolución 2657 que fue recientemente modificada. Y ahí es por esas razones que se hace obligatorio la adopción de un programa de ética en las sociedades que participan en esos sectores con las condiciones que establece la resolución. Entonces, nuevamente, para mencionarlo, estamos hablando del sector de infraestructura, estamos hablando del sector de manufactura, el farmacéutico, tecnologías y comunicaciones, y me queda uno por ahí. Minero energético. Minero energético. Esos son la razón por la cual está en la resolución es justamente porque en el estudio de la OCDE, con unas estadísticas muy precisas, se considera que son los sectores mayormente expuestos a unos riesgos de soborno transnacional. Y en cuanto al tema de resultados de otros países en este tema, yo creo que el doctor Reyes tiene toda la razón en decir con orgullo que nosotros somos de los países que más pronto hemos empezado a producir resultados en la lucha contra la corrupción y en esta modalidad específica. Y la duración sí dependerá de cada país. Nosotros le puedo decir que por ley hay unos periodos de las investigaciones. La indagación preliminar puede durar hasta un año, prorrogable en caso de que se necesiten pruebas en el exterior. Una vez terminado ese periodo, se procede a la etapa de acusación, el pliego de cargos, y ahí también hay unos periodos establecidos claramente en la ley, de modo que se trata de procesos realmente cortos, no son tan largos para poder llegar a una decisión en uno u otro sentido. Bien, tenemos otra pregunta de Luis Ignacio Merchán. Dice, excelente iniciativa. Sobre la aplicación de medidas cautelares, ¿su aplicación es preferente o al arbitrio de la superintendencia? ¿Su cumplimiento colabora en la investigación? El tema de las medidas cautelares, y esa es una pregunta muy pertinente, es fundamental en el éxito de las investigaciones de la superintendencia. Como están redactadas en la ley, como están diseñadas en la ley, se trata de medidas innominadas que pueden consistir en cualquier tipo de medida que sea apropiada para asegurar el objeto de la investigación, de modo que en cualquier momento, con posterioridad al pliego de cargos, la superintendencia puede tomar la decisión de ordenar la ejecución de una medida cautelar. En cuanto a que sean preferentes o no, si entiendo el contexto de la pregunta como está planteada, yo le diría que en cada caso hay que ver qué tipo de medida es la que se pretende y cuál es el propósito de la medida, y por lo menos así se han argumentado hasta el momento las medidas que ha tomado la superintendencia en casos anteriores. De modo que si usted lo que pretende es asegurar el objeto de la investigación de diferentes maneras, piense usted en tomar información, testimonios que después puede que se vean en riesgo, cosas por el estilo. En ese evento usted tendrá que ver si se justifica tomar la decisión en ese momento, y en ese momento la superintendencia, mediante un acto motivado, dará esa orden que será de cumplimiento inmediato. Bien, y una pregunta de Miguel Ortega. ¿Como empresa puedo solicitar algún concepto a las supersociedades para saber si los mecanismos de prevención que estoy implementando son idóneos? Claro que el hecho de que jurídica se pronuncie no significa que sea obligatorio para las otras delegaturas, ¿no? Claro, exactamente. Digamos, esa sí es una respuesta, creo que no le agregaría mucho más, porque efectivamente si usted le solicita un concepto a la superintendencia, esos conceptos tienen el valor que jurídicamente está claro, no son vinculantes. Lo que la superintendencia no cumple una función de auditoría frente a los programas de ética empresarial. El contenido que tiene la circular externa 03 del 2016 es un contenido general, hablamos de principios en esa circular, de qué es lo que se le recomienda a la empresa adoptar. La empresa en cada caso debe hacer su propio ejercicio. Aquí no se puede hablar de una medida general y aplicable a todo el mundo. Entonces, deben primero hacer un análisis de riesgo y con base en ese análisis de riesgo mirar cuáles son las medidas de auditoría y debida diligencia que más se ajustan
a los resultados propios de la empresa. Si usted ve la circular, en la circular le recomienda varias cosas en términos generales. Le dice, revise el tema de cómo le paga comisiones o las remuneraciones a los funcionarios que tienen funciones en el exterior. Le dice, revise el tema de las donaciones. Establezca una regla para temas de contribuciones políticas. Le dice que establezca una serie de parámetros que se ajusten a su empresa, de modo que después la misma empresa y en sus mecanismos internos de verificación determine cuándo se están saliendo de esos parámetros, de modo que sea más fácil identificar esos posibles hechos de riesgo de soborno transnacional. Aquí nos preguntan por una empresa, obviamente no nos podemos referir a casos puntuales, pero en el caso de las investigaciones que ha hecho la Superintendencia de Sociedades o las que viene haciendo o hará, la ley permite que sea solo económica, aplican otras sanciones. Digamos, dos cosas ahí. Dos cosas ahí. Uno es que si hay personas que en este momento, incluso a propósito de este espacio que muy pertinentemente abrió la Superintendencia, tienen información de hechos de soborno transnacional, utilicen el canal de denuncias. Es una herramienta supremamente importante y de la mayor utilidad para nosotros, y nosotros estamos comprometidos a revisar esa información para determinar si hay méritos o no para abrir una investigación. Ahora, en cuanto a las sanciones específicas por hechos de soborno, con el riesgo de ser insistente, repito, se trata de sanciones aplicables a la persona jurídica, porque las competencias de la superintendencia son aplicables frente a las personas jurídicas. Entonces, teniendo eso claro, ¿cuáles son las posibles sanciones que prevé la ley? Multas de hasta 200.000 salarios mínimos, inhabilidad para contratar con el Estado hasta por 20 años, la publicación de la información en la página web de la sociedad infractora, la prohibición de recibir cualquier tipo de subsidios o beneficios o incentivos del Estado por 5 años, y creo que en eso se concreta. La publicación no solo en la página web, en medios y en la página web. Perdona, y en el certificado de la empresa. Tiene toda la razón. Uno de los deberes que tiene la superintendencia una vez llega a la conclusión de que se incurrió en una conducta de soborno transnacional es oficiar a la Cámara de Comercio para que la sanción se inscriba en el registro mercantil, el registro mercantil siendo uno de los principales instrumentos de publicidad de la información básica de las sociedades. Bien, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron, 215 personas a través de nuestro live stream, las personas que nos siguieron por Twitter, por Facebook. Nos vemos en una próxima ocasión y en resumen, entonces, soborno transnacional es la empresa que soborna a un funcionario público en el extranjero, sanciones de hasta 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y tenemos vigente entonces un canal de denuncias en la Superintendencia de Sociedades. Muchas gracias Fabio. Muchas gracias a ustedes.